Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Gracias por escucharnos a través de CDMX Radio. Les saluda Luis Velázquez y también un saludo a todos quienes nos pueden ver a través de Facebook Live. ¿Qué tal, Alberto? Hola Luis, hola amigos de Ciudad Capital, dándoles el saludo en esta nueva semana que se espera muy intensa como la que concluyó. Pues sí, además no quitaremos el dedo del renglón de este tema que nos ocupa, que es las impugnaciones, este litigio que hay en torno a la Constitución de la Ciudad de México, que sigue dando de qué hablar, Alberto. Así es, sigue la andanada de asuntos en contra de la Constitución de la Ciudad de México. Organizaciones de corte conservador de derecha anunciaron que han presentado más de 178 amparos en contra de la Constitución de la ciudad. Hay todavía como muchas preguntas de quién debe encabezar la defensa del texto constitucional. En este programa también les platicaremos con un especialista de la UNAM que fue quien desarrolló el proyecto que ustedes seguramente han visto en el metro, Civismo en el Metro, donde ya la gente se forma en fila para ingresar a los trenes. Un resultado muy óptimo que ha tenido en el traslado en el metro. También platicamos con Armando Hernández, él es presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que nos platica los retos que se vienen para este organismo electoral con pues este nuevo marco jurídico que existirá a partir de la Constitución de la Ciudad de México y puede desde las leyes secundarias en la materia. Y pues también, para no quitar el dedo del renglón, les daremos información sobre pues esta crisis permanente que está viviendo el PRD y como muestra sus mayores síntomas en el Senado de la República, con estos dimes y diretes entre Alejandra Barrales, Dolores Padierna, Miguel Barbosa y Raúl Morón. La crisis perpetua del PRD, pero si quieres empezamos con la Constitución, que es en realidad uno de los temas que hemos estado viendo diversos cambios de actitud. ¿Por qué lo digo? Porque Morena, que en un principio estaba muy frontal en contra del texto del jefe de gobierno después de la Constitución, ahora ha matizado un poco su postura al señalar que ellos no acompañan estas acciones de inconstitucionalidad de la PGR ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto tampoco la de Los Pinos, ni la que viene del Senado, ni la del Tribunal, sino se concentran a lo que entraría en vigor en 2018, que son los temas electorales, y ya por ahí pues están incluso en la posibilidad de movilizarse para generar esta presión a los ministros de la Corte. Así es, a inicios de la semana pasada ofrecieron una conferencia de prensa exdiputados constituyentes de Morena, junto con el líder de ese partido en la Ciudad de México, Martí Batres, y pues ahí definieron la estrategia que seguirán. Por una parte, hablan de que debe ser la Asamblea Constituyente la que encabece la defensa del texto constitucional y que sea Alejandro Encinas, en su calidad de expresidente de la Asamblea Constituyente, quien lo haga, que no sea la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ni el gobierno capitalino. Pero vamos a escuchar primero a Clara Brugada, quien hace este llamado a la movilización ciudadana en contra de esta andanada de las instancias del gobierno federal, del Estado mexicano, contra la Constitución de la Ciudad de México. La ciudadanía tendrá que expresar libremente a través de la movilización social la inconformidad. De hecho, ya hay inconformidad, a pesar del poco tiempo en que tenemos después de la elaboración de la Constitución. Hay sectores diversos de la sociedad que hoy están inconformes ante el riesgo de dejar una Constitución que no garantice los derechos que se habían plasmado. Nos parece entonces que la Ciudad de México se va a convertir en un escenario de movilización social muy fuerte si no se respetan los derechos contenidos en la Constitución.
pues ahí están las palabras de Clara Brugada, este llamado a la ciudadanía para movilizarse, algo que Morena y la izquierda saben hacer muy bien. Seguro habrá mucha presión para los ministros que tienen esta bola en sus manos, lo cual es muy complicado por un tema que, como hemos podido venir revisando ya de estas acciones de inconstitucionalidad, de estas controversias que están presentadas, quedan muchas dudas. Por ejemplo, una duda es quién tendría que ser la autoridad responsable para enfrentar este litigio. Y como comentabas, en Morena también ya se está viendo cuáles tendrían que ser las salidas. En esta semana que transcurrió, el constituyente de Morena, Javier Quijano, escribió un artículo donde él hace un planteamiento diciendo quien tiene que defender a la Constitución tiene que ser la Asamblea Constituyente, y ha habido otras críticas, incluso lo han llamado una pifia de la PGR, el que dentro de su impugnación no señala como una autoridad responsable a la Presidencia de la República, y efectivamente pues tendría que estar la acción también llamada a ellos, porque fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como lo fue en la Gaceta de la Ciudad de México, y por lo tanto se emplaza al jefe de gobierno. Entonces sí hay como que algunos detalles de técnica jurídica que confirman un poco lo que, por ejemplo, criticó Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, diciendo que pareciera que se hicieron al vapor estas impugnaciones, y por ahí va ya también la discusión que está perfilando Morena. Sí, que en esta conferencia de prensa, Quijano comentaba que la Asamblea Constituyente no ha desaparecido, que solo cesó funciones porque ya se aprobó la Constitución y se publicó, pero que la Asamblea Constituyente no ha desaparecido, que es una mala lectura de aquellos quienes argumentan pues que la Asamblea Constituyente ya no tendría nada que hacer ni ver en esta defensa de la Constitución. Por otra parte, Quijano también anunció que él retiró el amparo que promovió por allá de octubre del año pasado en contra de estos 28 designados, los cachirules, 14 designados por el Senado de la República y 14 designados por la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que no podían ser al mismo tiempo legisladores en el Congreso de la Unión y diputados constituyentes en la Asamblea Constituyente. Ya se desistió de este amparo. Lo que también pasa con Morena, a mí se me hace un poco incongruente, es que por un lado establecen esta defensa de la Constitución, pero ellos también la impugnaron. Ellos también fueron a la Corte y ellos son parte de estos protagonistas que la están atacando. Que tienen en jaque a la Constitución, ciertamente. ¿Qué impugnó Morena? Recordarles a nuestros amigos, Morena lo que impugna es la conformación del futuro Congreso local, que va a estar integrado por 33 diputados de elección directa y 33 plurinominales. Ellos argumentan que estos 33 plurinominales generarán una presencia artificial de los partidos minoritarios, de aquellos partidos que no se verán favorecidos por el voto de los ciudadanos, y también ellos están impugnando el hecho de que la Constitución, antes de haberse publicado, no pasó por un referéndum de la ciudadanía. Y ellos lo que alegan es que, contrario a la PGR, a la Presidencia de la República, al Senado, al Tribunal Superior de Justicia, ellos no están atacando los derechos que vienen en la Constitución de la Ciudad de México, que ellos están atacando simplemente temas que tienen que ver con la presencia ciudadana en los futuros órganos de representación de la ciudad. La verdad es que se me hace también muy incongruente que Morena, por un lado, defienda la Constitución e incluso llame a movilizaciones, y por otro lado, no retire su impugnación. Así es, creo que sería la manera más coherente de ir con tus dichos y tus hechos, el retirar una impugnación de la Carta Magna, pero bueno, es el cálculo electoral, ya estamos muy avanzados, pero vamos a escuchar lo que dijo Bernardo Batis en cuanto a quién, a su parecer, tendría que estar dando esta defensa de la Constitución. Y ya la entregamos, pero no desaparece el órgano constituyente. Siguió reuniéndose en la mesa directiva con posterioridad al 5 de febrero y de acuerdo con el reglamento que se aprobó para los trabajos del constituyente, quien representa legalmente a la Asamblea Constituyente es su presidente, Alejandro Encinas, en este caso.
Así está establecido en el artículo 12 del reglamento. Entonces, la notificación, independientemente de que se convocara o no al Pleno, la representación la sigue teniendo el presidente y a él debe notificarle. Eso es lo que debe estudiar muy bien la Suprema Corte. No se lo hemos dicho más que a través de los medios. Si fuera necesario, tenemos el derecho de petición y podríamos presentar escritos haciéndole notar algo tan elemental, que es que para que haya juicio, ya lo decía el abogado Quijano, para que haya juicio debe haber una parte de mano. Pues acabamos de escuchar a Bernardo Batis diciendo tendría que ser la Asamblea Constituyente la que defendiera la Constitución, pero ya está definido que será la Asamblea Legislativa y también la Jefatura de Gobierno. Está pendiente que los constituyentes o Alejandro Encina sí logre pues revivir, o por lo menos él de manera formal recibir esta categoría de defensor legítimo de la Constitución, pero mientras eso sucede o mientras eso pasa, se abre un nuevo frente a la Constitución a través de amparos y a través de más grupos conservadores en la ciudad, pero tú tienes muy bien la película, Alberto. Ofrecieron una conferencia de prensa el jueves pasado, organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia. Ellos en esta conferencia anuncian que se han presentado ya 178 amparos en contra de la Constitución, 165 son de amparos ciudadanos, alrededor de 6 son amparos contra la no audiencia que la Asamblea Constituyente, cuando estaba instaurada, no concedió para incluir propuestas ciudadanas en los dictámenes. También por el no plebiscito, ellos pedían que la Constitución se sometiera a plebiscito y que incluso ellos argumentaron que la Constitución no se sometió a una consulta entre los pueblos y barrios originarios de la ciudad, previo a que saliera el proyecto del jefe de gobierno. Antes de que saliera el proyecto del jefe de gobierno, ellos consideraron que debió haberse sometido a consulta de los pueblos y barrios. Vamos a escuchar a José Luis Luege, quien encabezó esta conferencia de prensa, detallando cuáles fueron los amparos, cuáles son los amparos que se han promovido. 165 amparos son contra diversos artículos de la Constitución, que en un momento más el abogado Fernando Zúñiga explicará. 6 amparos por la negativa del plebiscito. Esos amparos, algunos fueron admitidos por jueces de distrito, otros fueron desechados, pero también presentamos recursos de queja y por lo tanto seguimos peleando la obligatoriedad al plebiscito, ¿verdad? 6 amparos contra la no audiencia de dictaminar propuestas ciudadanas, varias, algunas por ejemplo apoyadas por por miles de firmas ciudadanas. Y finalmente presentamos ayer un amparo por no cumplir la consulta que establece la ley a los pueblos originarios en la Ciudad de México. Como ustedes saben, el artículo 2 de la Constitución y el artículo 39 de la Constitución y varios tratados internacionales establecen la obligatoriedad de una consulta previa a los pueblos originarios en la Ciudad de México, misma que no se hizo. El día de ayer presentamos amparo por la negativa a la consulta a los pueblos originarios. Y como ya había dicho, sigue admitido en el Tribunal del Poder Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio de protección de derechos contra la negativa del plebiscito. Pues esa es la postura de José Luis Luege Tamargo, a quien vimos en la Asamblea Constituyente también haciendo algunas movilizaciones. Extraña que digan que no hubo derecho de audiencia, porque sí lo hubo, y yo puedo recordar que la primera mesa de derechos de audiencia que dio la Carta de Derechos estaba plagada de organizaciones religiosas que estaban en contra de todos estos temas. Entonces, a mi juicio es un argumento ahí falso el decir que no hubo derecho de audiencia, y más bien yo creo que otro error que se está cometiendo ahorita es el de ir ante un amparo, porque pues no hay una autoridad responsable. Es el debate pasado, ¿no? El que teníamos de quiénes son, si existe la Asamblea Constituyente, sino aquí es aún peor, porque al no haber una vigencia de la Constitución hasta el 2018,
pues no hay una norma que te esté afectando en tus derechos. Al no haber una norma, es muy complejo que un juez pueda decir o declarar inconstitucional esa norma, pero parece que fue un tema que también los cuestionaron, ¿no? Sí, así es. Se les preguntaba a los conferencistas que, bueno, ¿cómo es que recurren al amparo para una norma que no ha entrado en vigor? Recordar que la Constitución de la Ciudad de México va a entrar en vigor hasta septiembre próximo. Entonces, lo único que ha entrado en vigor es la materia electoral, porque pues tiene un plazo perentorio a mayo para generar las leyes secundarias. Lo que ellos nos decían es que en estos solicitudes de amparo, lo que están planteando es que ellos piden la protección judicial por lo que ellos llaman derechos inminentes. Dicen que es inminente que la Constitución de la Ciudad de México va a entrar en vigor y que no hay ninguna instancia de gobierno o ningún órgano legislativo que pueda hacer cambios al texto constitucional para impedir que lo que ellos lo que ellos consideran que será que los va a afectar en sus derechos se pueda eliminar. Entonces, por eso están recurriendo al amparo bajo este principio de los hechos inminentes, y pues ellos están esperando que en los siguientes días los jueces determinen si les conceden o no el amparo, y anunciaron que en todo caso, si no les conceden el amparo, se irían a segunda instancia ante tribunales colegiados. Pues así está la lucha, así está este litigio que apenas avanza. La Corte también ya le dio entrada a la controversia constitucional del Senado, entonces ya están sobre la mesa aceptadas estas acciones y controversias constitucionales. Esperaremos a lo que vaya definiendo la Corte ya para los tiempos y este debate que sigue sumándose, y también sumándose protestas en las calles para ir a presionar a los ministros para que no den marcha atrás y no haya una regresión. Pero bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con la sección de sustentabilidad.